Gregorio VII no podía encontrar mejor sucesor para sus ideas y teorías que el Papa Urbano II. Este, en su primer acto como pontífice, incluso afirmó sobre Gregorio que todo lo que él rechazaba, yo lo rechazo. Lo que él condenaba, yo lo condeno. Lo que él amaba, yo lo abrazo. Lo que él consideraba como verdadero, yo lo confirmo y apruebo. En 1095 el Papa Urbano recibió al embajador de Constantinopla, ciudad que se encontraba en serios apuros por el ataque de los turcos y que solicitaba la ayuda de los caballeros de la cristiandad. En el concilio de Clermont, el Papa prestó esa ayuda para socorrer a los cristianos orientales y liberar así Tierra Santa. Como premio a los valerosos caballeros, se les ofreció la indulgencia plenaria, es decir, la dispensa de realizar las penitencias impuestas por los pecados cometidos. Urbano consiguió unir al pueblo europeo bajo el grito de «Dios lo quiere» y bajo el estandarte de San Pedro. Al año siguiente partió una nutrida expedición de caballeros, soldados, clérigos y campesinos europeos hacia Oriente. La mayoría eran franceses, aunque también había un gran número de normandos, loreneses y flamencos. Dirigidos por Godofredo de Bouillon, Balduino de Flandes, Roberto de Normandía y Raimundo de Tolosa, entre otros, los cruzados llegaron a Constantinopla tomando Nicea, expulsaron lentamente a los turcos hasta llegar a Antioquía y una vez conquistada esta, se dirigieron hacia el sur para sitiar Jerusalén, la auténtica meta de la aventura. Por fin, en el año 1099, ante el entusiasmo de toda la cristiandad, Jerusalén fue liberada y su población musulmana aniquilada. Pero Urbano no llegaría a ver este triunfo de las tropas cristianas, ya que murió 14 días antes de dicha liberación. Además de por ser el promotor de la primera cruzada, Urbano será recordado por ser quien dotó a la Iglesia de Santiago de Compostela de la mayoría de sus atribuciones y de por ser el Papa que reforzó el papel de los cardenales dentro de la Iglesia, quienes reunidos en consejos asesoraban al Papa en todas las cuestiones. Este papel ha perdurado sin demasiados cambios a través de los siglos. Las cruzadas siguieron produciéndose durante los siguientes años, unas veces por mandato papal y otras simplemente por la convocatoria del rey o el emperador de turno. La última, la octava, fue promovida por el rey Luis IX de Francia en el año 1269. Acabaría en un gran fracaso con el abandono en el año 1291 de las últimas posesiones cristianas en Tierra Santa. El tema de las cruzadas no es fácil. Es un tema muy complejo y la pregunta es si desde un punto de vista religioso fueron necesarias. Ninguna guerra con tanto derramamiento de sangre desde el punto de vista religioso es necesaria. No es algo que pueda considerarse positivo.
También debemos considerar el contexto histórico en el que se desarrollaron las cruzadas y debemos recordar que las provincias del Imperio bizantino fueron conquistadas por los árabes en la mitad del siglo VII. Con la expansión del Islam, que poco a poco se extiende a muchas provincias del Imperio bizantino. Al principio no se persiguió a los cristianos, pero sí sufrieron numerosas restricciones. Estaba permitido el culto, pero no estaba permitido, por ejemplo, construir nuevas iglesias. No eran obligados a abjurar de la fe cristiana, pero la apostasía estaba fomentada con favores fiscales. Todo esto supuso una presión que poco a poco fue asfixiando a las comunidades cristianas de todo el área conquistada por el Islam y, sobre todo, en caso concreto, en Jerusalén, una ciudad paradigmática. Al principio, en Jerusalén, por ejemplo, los cristianos podían profesar su fe, pero no podían, por ejemplo, tener un patriarca porque no tenían permiso de los nuevos legisladores. Durante el imperio de Carlomagno, al parecer, este había decidido crear un protectorado de los cristianos en Tierra Santa, como lo demuestra la fundación del monasterio de los francos en Belén. Pero con los intentos del imperio bizantino de reconquistar algunas provincias persas, los cristianos de esta zona sufrirían una presión muy fuerte. Con la llegada al poder de los selyúcidas, la presión incluso aumenta, culminando con la destrucción de la Iglesia de la Resurrección, lugar de referencia para los cristianos y para los peregrinos que acudían a Tierra Santa en el siglo XI. Tras la destrucción de este templo y las negociaciones para su reconstrucción, crece el descontento, naciendo el deseo de reconquistar esta tierra. Con lo cual, de esta manera, llegamos al pontificado de Gregorio VII, que planifica una gran campaña militar para liberar para siempre los santos lugares del poder de los selyúcidas. No puede llevarla a cabo, sin embargo, debido a la disputa con el emperador Enrique IV por el asunto de las investiduras, pero uno de sus sucesores, Urbano II, en el concilio de Clermont, recibe la petición del emperador Alesio de Constantinopla de acudir en socorro de los cristianos de Oriente, debido a que la ciudad se siente amenazada. Urbano II lanza entonces la llamada a los caballeros de Occidente y de ese modo se inicia la primera cruzada. Por lo tanto, debemos considerar que desde el punto de vista de aquella época, estaba justificado el intento de reconquistar estos territorios. Tampoco había la opción del uso de herramientas diplomáticas como las conoceríamos en siglos posteriores. Por supuesto,
Esto no justifica ni declara como buena la sangre derramada en las diversas cruzadas, pero desde la lógica del tiempo, esto tenía una razón de ser. Podemos encontrar el elemento religioso en las cruzadas en el sentido de que, además, tomar la cruz y andar con la espada en Tierra Santa, esto era considerado un peregrinaje armado o una guerra santa, lo que hoy es una contradicción. Pero en tiempos medievales esto no lo era. Una guerra pia. Per noi oggi queste sono contraddizioni, per l'uomo medievale non tanto.